En el mundo de los grandes capos del narcotráfico, el poder que llegan a tener parece absoluto. Pero sus imperios, que se construyen sobre una base de violencia, casi siempre terminan de la misma manera, con más violencia. Así que, en el análisis de hoy, vamos a ver exactamente cómo acaban sus días los narcos más notorios. Y nos preguntaremos si su caída, al final, cambia algo de verdad. Y es que la pregunta es inevitable, ¿no? Una vez que alguien llega a la cima de ese mundo, ¿de verdad existe alguna salida? ¿O es que el inmenso poder que acumulan se convierte paradójicamente en su propia e inevitable sentencia de muerte? Y aquí está la clave de todo esto. La forma en que mueren no suele ser una casualidad. Para nada. Es como un eco, un reflejo directo de sus propias tácticas, de las reglas del juego tan brutales que ellos mismos impusieron. Muy bien, pues vamos a meternos en materia. La primera forma, y probablemente la más espectacular, en la que caen estos líderes es en un enfrentamiento, en un choque directo y masivo con las fuerzas del Estado. Y ojo, que no hablamos de una simple detención. Esto se convierte a menudo en una auténtica operación de guerra. Estamos hablando de capos que son cazados por ejércitos nacionales enteros, a veces incluso con apoyo internacional. Fijaos en estos dos ejemplos porque son muy reveladores. Por un lado, la fuerza bruta. Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, acorralado por 200 marines en una batalla campal de hora y media. Y por otro, la tecnología. La caída de Pablo Escobar fue en esencia una cacería de alta tecnología que terminó en una persecución desesperada por los tejados de Medellín. En ambos casos, el Estado desplegó una fuerza simplemente abrumadora. Pero es que a veces la escala de estas operaciones desafía toda lógica. 660. Esa es la cifra, el número de marines que se necesitaron para acabar con un solo hombre. Tony Tormenta. Es que lo de Tony Tormenta, el líder del cártel del Golfo, no fue una detención. Fue prácticamente una invasión a pequeña escala de su propia ciudad. Las autoridades rodearon Matamoros, cortaron las comunicaciones y desataron una batalla urbana que duró horas, con cientos de granadas explotando por las calles. Al final, claro, Tormenta fue localizado y eliminado. Esto nos deja ver hasta qué punto puede llegar el Estado para quitar de en medio a un objetivo prioritario. Vale, cambiamos de tercio. Si el Estado es, digamos, la amenaza externa, muchas veces el peligro más letal viene de mucho más cerca, del círculo más íntimo. La traición y la guerra entre cárteles son el pan de cada día. En este mundo, la paranoia es una herramienta de supervivencia, no una enfermedad. La lealtad es un bien muy, muy escaso, y una sonrisa puede esconder una sentencia de muerte. La amenaza no siempre llega en un helicóptero militar, a veces llega con un abrazo. El caso de Pacho Herrera, uno de los jefes del cártel de Cali, es el ejemplo perfecto de esto. Estaba jugando un partido de fútbol en la cárcel y de repente su amigo y consejero de confianza entró en el campo. Herrera, tan tranquilo, detuvo el juego, fue a saludarlo, se abrazaron y justo en ese momento su amigo sacó un arma y lo ejecutó allí mismo. Una traición brutal, a quemarropa. Los hermanos Arellano Félix, los fundadores del cártel de Tijuana, también cayeron por culpa de sus rivales. Ramón murió en lo que parecía una simple parada de tráfico, aunque la sombra de la sospecha siempre ha apuntado a que fue un emboscada orquestada por El Chapo. Años más tarde, su hermano Francisco Rafael fue asesinado en su propia fiesta de cumpleaños por un sicario disfrazado de payaso. Dos finales que demuestran que en la guerra entre cárteles no hay lugar seguro, ni método demasiado extravagante. Y con esto llegamos a la tercera categoría de caídas, esas que no son producto ni del Estado ni de un rival, sino de la propia presión de vivir a la fuga. Son finales marcados por la ironía, por errores fatales o por circunstancias, la verdad, bastante extrañas. Pensemos en Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. En su momento, fue posiblemente el narcotraficante más poderoso del planeta. Tenía su propia flota de aviones Boeing 727 para mover cocaína y una fortuna personal de $25.000 millones. ¿Parecía intocable? Con tanto poder, con tantísimos recursos, ¿cómo se acaba con alguien así? ¿Con una operación militar gigantesca? ¿La traición de un socio? Pues no, la realidad fue mucho más rara. Murió en un hospital, sí, en un quirófano, durante una operación de cirugía plástica y una liposucción con las que intentaba cambiar su apariencia para huir de las autoridades. Una complicación, ya fuera por la medicación o por un respirador defectuoso, acabó con él. El hombre que controlaba los cielos no pudo controlar su propio final. Luego tenemos el caso de Griselda Blanco, la madrina de la cocaína. Ella fue una de las pioneras de la violencia narco en Miami allá por los 70 y 80 y se dice que popularizó los asesinatos desde una motocicleta. Pues bien, décadas después, con 69 años, saliendo de una carnicería en Colombia, un hombre en una moto se le acercó y la mató a tiros, una ironía cuanto menos sangrienta.
Y quizá el final más surrealista de todos sea el de Heriberto Lazcano, el fundador de los Zetas. Después de ser abatido por la Marina, su cuerpo fue llevado a una funeraria local. ¿Y qué pasó? Que en mitad de la noche un comando de sus propios hombres asaltó el lugar y se llevó el cadáver. Parece ser que en la cultura paramilitar de los Zetas ningún hombre se queda atrás, ni siquiera muerto. Su cuerpo nunca se recuperó. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que la muerte de un capo, ya sea espectacular, traicionera o simplemente extraña, siempre deja la misma consecuencia. Hemos visto 3 patrones muy claros: la caída por la fuerza del Estado, como les pasó a Escobar y Beltrán Leiva, la eliminación a manos de un rival, como vimos con Herrera o los Arellano Félix, y por último, el final que provocan ellos mismos con sus decisiones desesperadas, como les ocurrió a Carrillo Fuentes y Griselda Blanco. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. La muerte de un gran capo cierra un capítulo, sí, pero casi siempre desata una lucha sangrienta por el control del territorio y las rutas que deja libres. Así que la verdadera cuestión no es cómo mueren, sino si su muerte realmente sirve para algo, o si solo crea un vacío de poder que la violencia se apresura a llenar una y otra vez.